Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar ni más ni menos que de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, el roster. Y por supuesto, además que la página oficial no solo que ha puesto ya los personajes de Sparking Zero que ya van a estar, sino que también con todas estas últimas actualizaciones, en fin, el roster que bueno, es literalmente predictivo por todos los usuarios de internet. Ha cambiado bastante, pero también podríamos decir de que ya tenemos un acercamiento mucho mejor de cuál va a ser el roster completo de Dragon Ball Sparking Zero como tal. Pero porque además tenemos que hablar de Dragon Ball GT. Bueno, pero a ver, sí, vamos a hablar de todo esto. Y no te olvides de nada, romper el botón de me gusta o el no me gusta si no te gusta todo este tipo de contenido, ¿sí? Así que nada, hazlo ahora para continuar con este video, porque de esa manera me hace saber si este contenido te gusta o no. Y es que para todos Dragon Ball Sparking Zero es casi un sueño, es casi lo que todos esperamos literalmente del universo de los Budokai Tenkaichi. Sería la obra culminación de todos los Budokai Tenkaichi, o quizás el inicio de una nueva etapa. Vamos a ver qué sucede y comenta qué opinas vos acá en los comentarios. Y si encontrás los Goku, nada, mondongo que voy a ir a poner en el video. También comenta en qué tiempito del video están, ya que en el próximo video voy a estar leyendo esos comentarios, si van a aparecer en pantalla. Ok, pero ¿qué pasa con el roster? ¿Qué está sucediendo con el roster, amigos míos? ¿Qué es lo que se está prediciendo también? ¿Y qué personajes o no van a entrar? Bueno, esto queremos tocarlo a fondo porque en la página oficial de Bandai, o bueno, mejor dicho, la de Dragon Ball Sparking Zero, ya tenemos una actualización de los personajes que van a estar en Sparking Zero como tal, desde el Goku inicio hasta pasando por todos, ¿sí? Entonces, a ver, hay ciertas brechas que se pueden observar aquí y que por supuesto quiero comentarlas porque literalmente algunas me han llamado la atención, sobre todo porque también toda la comunidad está poniendo muchas cosas. Y sobre todo porque tenemos que responder una premisa que es Dragon Ball GT. ¿Qué sucede con Dragon Ball GT, Dragon Ball Origin, Dragon Ball Daima? Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque ya saben que se venía diciendo de que Dragon Ball Daima también iba a estar aquí en Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, a ver, sí, es cierto, eso se estaba diciendo muchísimo. De hecho, ha salido de filtradores de que Dragon Ball Daima iba a estar también en Sparking Zero. Lo cierto es que no se sabe si va a ser en un inicio o después en DLC, como están haciendo con Dragon Ball Xenoverse 2. Pero por ahora tenemos confirmado en Dragon Ball Sparking Zero a Goku inicio, sí, al Goku inicio como tal. Lo tenemos al Goku de medio, sí, Goku mid. Luego al Super Saiyajin, este es el Goku medio Super Saiyajin. Luego ya tendríamos al Goku final como tal, al Goku final Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, que bueno, acá le estarían faltando los rayitos y esas cosas. Y luego tendríamos al Super Saiyajin 3. Sí, todo esto ya lo sabíamos, pero sigamos un poquito más porque luego de esto también tenemos al Goku Super, sí, al Goku de Dragon Ball Super. Y por supuesto sabemos que si viene Dragon Ball Super, vienen todos los de Dragon Ball Super, el Goku como tal de Super, Super Saiyajin. Y de ahí pasaría al modo Dios, o sea que no tendríamos un Super Saiyajin 2 acá. Y después el Blue, o sea, iría de Goku Super inicio, o sea, Goku Super forma normal, Goku Super Saiyajin, Goku Super como tal modo Dios y modo Dios Super Saiyajin Blue. Bueno, nada, lo mismo con Vegeta. Vegeta queda con lo que es el Vegeta Explorador. No, el Vegeta Explorador ya saben, ¿no? Que es el de siempre. El Vegeto Saru, que básicamente dicen que no se puede jugar online con este. Vamos a ver qué sucede. Es otra de las cosas que se estaban diciendo ahí. Vegeta, después Z inicio Super Saiyajin y el Super Vegeta, sí. Luego ya entraríamos con el Vegeta de Z, el final, que ya conocemos todos. Ese ya saben, ¿no? Es el de siempre, es el Vegeta de siempre, simplemente que esta vez va a pasar lo mismo que con Goku. Va a estar en Super Saiyajin, luego en Super Saiyajin 2. Perdón, chicos, error, este es el final. Disculpen, lo dije mal, después viene el de Super. Pero el del final va a ser igual que en Tenkaichi 3. Luego Majin Vegeta, que yo creo que va a estar aparte.
sea, Majin Vegeta tiene que estar aparte como siempre, ¿no? Porque es otra transformación aparte, otros poderes y todo. Aunque, a ver, guarda que por ahí una de esas lo ponen. Lo que pasa es que es medio raro porque es solo una parte, un fragmento del anime que aparece. Tendría que ser distinto al Z final. De hecho, si se fijan, está separado, ¿sí? O sea, fíjense, esta otra cosa que en detalle lo quiero ver. Porque fíjense que acá aclara Z final. ¿Ven eso? Bueno. Entonces, si dice acá, Z final, luego dice Majin Vegeta. Es eso lo que les digo, ¿no? Que al parecer así se va a mantener esto. Eso es lo curioso. Bueno. Vegeta de Super ya sabemos, ¿no? Que va a formar como Goku parte de todo esto como Vegeta del Escuadrón Super. Y que si lo ponemos seguramente los dos en el mismo slot, el de Super, tendríamos la fusión de Vegito Blue. Y si tuviéramos en el otro, tendríamos del Bellito normal como tal. Entonces ahí iría la cosa por ese lado. ¿Qué más? Luego, ya que tenemos todo esto que vemos, esto del Vegeta Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Dios Blue, yo creo que ya con el Dios Blue, perdonen si se cortó, ya va a formar parte todo del mismo escuadrón. Y ya bueno, ya con esto sabríamos de que pasaría después al Bellito, ¿no? El Bellito Blue. Si se fusionan este Vegeta con este Goku de acá, literalmente pasaríamos al Bellito Blue. Y de lo contrario, si se fusiona este Vegeta de acá con el Vegeta, con el Goku final, se pasarían al Bellito normal y Super Saiyajin. Habría que ver cómo manejan eso, sí, porque para las fusiones ya saben, es todo un tema. Podría ser de que los dos determinen a una misma fusión, pero en el del final llegue hasta el Super Saiyajin. Estos son cosas que me gustaría que comentes ahí en los comentarios, básicamente, para saber qué opinás, porque es algo que todavía hay dudas. Luego ya iríamos a lo de siempre, ¿no? Al Piccolo, al Krillin, Yamcha, que de hecho, curioso, en Dragon Ball Daima salió la noticia de que el actor de Yamcha de doblaje, el Ponja, el japonés, básicamente no va a interpretar a Yamcha, por lo menos no va a haber Yamcha en Dragon Ball Daima, por eso están diciendo. Yo creo que van a poner otro actor de doblaje ya, porque ha tenido problemas ahí como que se mandó bastante macanas con una chica que salía que era menor que él. Él tiene como 70 años, la chica tenía como 35 y parece ser de que la embarazó, no sé, unos líos bárbaros y luego la hizo cortar ahí el embarazo y bueno, esas cosas que han pasado. Eso se anunció hace poquito. Así que vamos a ver qué sucede con el Yamcha de Daima. Tenshinhan, Trunks Super Saiyajin. Y acá separa a Trunks Super Saiyajin de lo que es el Trunks del futuro, que ya lo tendríamos separado. También el Freezer de Super, porque vamos a tener un Freezer de Z, que al parecer aún no lo han mostrado. Guarda. Y luego el Cell, forma perfecta, Majin Buu. Obviamente que si tenemos Cell tenemos que contar con todos los anteriores. Lo mismo Majin Buu, Mr. Satan, Android 17 de Super, repito, de Super, son dos distintos. Luego la Android 18, tal, sí, la Android 18. Y ya después de todo esto pasaríamos sí al Broly de Super. Recuerden chicos que la Android 18 que aparece acá está la de Z y la de Super. Porque ¿qué pasa? Sí, como vimos en el trailer del Maestro vs Aprendiz, vamos a tener los dos futuros. O sea, el futuro y el presente. Entonces, ya saben, aparecen los androides malos y los buenos y eso, ¿no? Broly de Super como tal, que está espectacular. Broly Super Saiyajin. Y acá, cuando se refiere a Broly de Super, buenas noticias chicos, porque los están separando. Por lo cual posiblemente el nuevo trailer que se venga nos ponga el Broly de Z. Guarda con eso. Me sorprende esta noticia. O sea, que lo separen como Broly de Super, ¿sí? No tendría sentido separarlo con Broly de Super, si no. Entonces, por ahí una de esas, este Broly significa de que vamos a tener por fin un Broly en Z. Jiren, luego Bergamo, Super Trunks, ya lo sabíamos, Dispo, Kakunza, Maestro Roshi máximo poder, Nappa, ¿quién más? Burta, bueno, Boder, no sé por qué lo han puesto como Burta, esto no entiendo realmente por qué razón le ponen Burta, bueno, no sé, Topo,
Obviamente que Toppo también va a estar en su máximo poder de Dios de la Destrucción, ya lo vimos en uno de los adelantos. Jace, Kale, Super Saiyajin Berserker, Broly de Super Saiyajin Poder Total, Hit, Bills, Gohan adulto, estos los que vimos en el último trailer de Maestro vs Aprendiz como tal. Videl, por supuesto, Gohan del futuro y Gohan del futuro Super Saiyajin. Esto hasta ahora todo lo mismo que Budokai Tenkaichi, excepción de los personajes de Super. Después del Gohan niño, que se ve extremadamente bien, el Maestro Roshi como tal, el Trunks de espadita, que también se ha hecho muy bueno. Y me sorprende que lo ponen separado como Trunks espada, o sea, entiendo de que lo van a llamar así al de Z, sí, porque lo están poniendo como Trunks espada. A menos que sea distinto al del futuro, no creo, porque esto es raro. Trunks espada, fíjense que acá quiero tocar este tema porque ahora seguimos. Pero si vamos al Trunks, que Trunks está dando mucha importancia, eso está bueno porque es un muy buen personaje. De hecho, siempre fue uno de los mejores de Dragon Ball Budokai Tenkaichi a modo competitivo. Pero si vamos por acá, me sorprende el hecho de que aparezca separado el Trunks Super Saiyajin. Ven esto, que el Trunks del futuro. Entonces tenemos varios Trunks, porque este Trunks no es el mismo que el de espada. Por lo tanto me hace pensar de que hay un montón de Trunks. Esto es algo que también me llama mucho la atención, porque no había pasado esta cosa. Me hace pensar de que van a poner al Trunks del futuro, obviamente separado del Trunks de este. O sea, este Trunks como tal creo que va a tener transformación, ya saben, la última de Trunks. Y este va a tener hasta la de Z, obviamente, pasando hasta la de Super Trunks, ¿sí? Entonces tendríamos separado también el de espada, que eso me gusta igual, porque este ya saben, es el que aparece en la película de Gohan del futuro. Y es el mismo que aparece cuando va con Goku. Cuando aparece con Goku por primera vez y lo frag a Freezer, ¿no? Ese Trunks que es épico. Me gusta que lo diferencien así. Yo entiendo de que está buena esa diferenciación y que van a ser dos personajes distintos, de este y de este de acá donde quedó el Super Trunks, déjenme ver, y este. O sea, tenemos este no, perdón, este no. Sería, ¿dónde quedaste, Trunksito? Acá. No, Freezer no, Trunks. Ok, o sea, 3 Trunks. Esto me sorprende. Y además tenemos que contar que también está el Trunks niño, ¿sí? El Trunks niño, ok. Que literalmente, por lo que entiendo como tal, acá se han olvidado de ponerlo en la página. No lo veo. Ah, no, claro. Perdonen, no aparece porque ¿qué pasa? Esto es información de ahora última. Que el Trunks ya saben, ha aparecido aquí en la filtración de la B-Jump, de los nuevos trailers que van a estar. Entonces tenemos también estos dos, y Goten y Trunks, y los demás personajes que no aparecían, Chiquefla, Khalifa, Kale, todos. Las fusiones, Gotenks, y próximamente también Bellito Blue. ¿Será que aparezca en el nuevo trailer? Esto está súper interesante, así que nada. Fíjense, y por último a Whis que va a estar roto. Este personaje para mí va a estar roto. Pero ya tendríamos la plantilla que si contamos son confirmados. Y vamos a contarlo con el Trunks. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, 63, 64 con la que hay de atrás, 65, 66, 67 y 68. 69 con las fusiones, 70 con las fusiones. Y si contamos la transformación de Trunks, 71, 72 con los normales. Sí, 72. O sea, hasta ahora 72 entre lo que es fusiones, entre lo que son personajes con transformaciones y demás. Sí, no de base, o sea, hay que ver porque también tenemos que contar en todo caso
a los Cell, perfecto, a todos los que no han puesto las transformaciones aún, que sabemos que están igual. Entonces, por lo menos ya hay 72 confirmados que nos han mostrado como tal. Este roster actualizado, al menos oficial. Estoy hablando oficial, sí. Ahí se los dejo. Ahí déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. De si quieren, qué personaje quieren que aparezca en Dragon Ball Sparking 0. Y denle un me gusta si aún no lo han hecho. Y por supuesto, amigos míos, nada, nos vemos en el próximo video que voy a estar comentando. Si vieron nada, los Goku Mondongo que han aparecido. Si no lo vieron, vuelvan a verlo y me comentan en los comentarios cuántos vieron, ¿sí? Hasta la próxima, quiero ver si estuvieron atentos. Nos vemos, chicos.